Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de este libro, este curso de Jorge Luis Borges sobre literatura inglesa y norteamericana. Hoy es el turno de la bolilla 7 que trata sobre el romanticismo. Y bueno, Borges dice que el romanticismo en realidad surge antes que en Alemania, en Escocia. Dice que en ninguna otra parte surge antes que en Escocia. Y entonces habla de que en esa época se construyeron ruinas artificiales y que entonces el Ossian de Macpherson sería una de esas ruinas artificiales. Ya vamos a hablar de este Ossian. Y bien, Macpherson es un autor de esta época, del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, que finge supuestamente traducir a un bardo del siglo III que se llamaría Ossian. Después Macpherson escribe el poema titulado Fingal y se lo atribuye a Ossian, que Ossian sería el hijo, el supuesto hijo de Fingal. Toda una cuestión ficcional que en la época muchos lo creyeron. Y bien, como les decía, Macpherson nació en Escocia, a mediados del siglo XVIII, y dice Borges que pudo haber sabido el gaélico del mismo modo que, por ejemplo, un paraguayo culto puede saber el guaraní. Dice que era un muchacho pobre, modesto, y bueno, luego Borges cuenta el tema del oficio del poeta en Irlanda. Dice que se exigían muchas pruebas muy duras y muy estrictas que conllevaban, digamos, a un prestigio impresionante una vez que el poeta superaba esa especie de academia de poesía y entonces conseguían, como les digo, un prestigio muy alto. Incluso tenían derecho, una vez que se graduaban, digamos, de esto, a ser mantenidos por el Estado. Y bien, en 1771 se publican los supuestos trabajos completos de Ossian y despierta, como les decía, controversias. Sobre todo porque a los ingleses les molestaba o les parecía raro que un escocés, que haya existido, digamos, un poeta épico escocés, porque para ellos el escocés era una persona rústica, digamos. Entonces les parecía raro que hubiera existido una epopeya escocesa del siglo III, a la que Macpherson hubiera traducido en este siglo XVIII. Pero bueno, se sabe en realidad que fue él, fue el propio Macpherson el creador de esta epopeya. Y entonces en el resto de Europa no les interesaba tanto el tema de la autenticidad, de si la había escrito Macpherson, de si había existido ese tal Ossian en el siglo III, sino que simplemente veían al poema en sí y veían algo nuevo, algo interesante, algo digno de ser estudiado. Borges, por ejemplo, recuerda en el Werther que existen algunos pocos fragmentos del Ossian que, bueno, probablemente hayan sido traducidos del inglés al alemán, por supuesto. Y luego, entonces, habla Borges de que Macpherson lo que quiso hacer con este poema es darle es como que se sacrifica por su patria, por darle una historia alta, elevada, a su patria. Se me ocurre algo similar a lo que quiso hacer Virgilio con su Eneida, para hacer que Roma tuviera como una ascendencia divina, etc. Bueno, acá Macpherson quiere darle a Escocia este supuesto poema épico del siglo III. Entonces lo que dice Borges es que antepuso la fama propia por la de su patria para darle como les digo, un gran poema épico. Bien, después habla Borges de Wordsworth. Recordemos, esta unidad trata sobre los poetas románticos del siglo XVIII, aproximadamente, finales del siglo XVIII. Entonces pasa a Wordsworth y dice que es autor tanto de los mejores como de los peores versos en lengua inglesa. Sabemos que nace en el norte de Inglaterra y que se hizo amigo de Coleridge
Y entre los dos planearon realizar juntos un libro titulado Las baladas líricas, donde Wordsworth se encargaba de la poesía que yace de la vida más cotidiana, de campo, mientras que Coleridge se hacía cargo de lo poético relacionado a lo sobrenatural. Se sabe entonces que la mayoría de los poemas en realidad los compuso Wordsworth. Coleridge era como más perezoso y solamente hizo 2 poemas de esta antología. Después se reedita, porque bueno, esta obra es publicada en el 1798 de manera anónima, y 2 años después ya se reedita con los nombres, pero Wordsworth le agrega un prólogo. Y Borges analiza este prólogo y podemos decir que se considera que es básicamente un prólogo de crítica literaria. Incluso ese prólogo se considera o puede considerarse como un manifiesto del romanticismo inglés. Como les decía, fue en 1800 esto. Wordsworth en ese prólogo dice, entre otras cosas, que más que los temas, lo que importan son las emociones. Bien, después Borges habla de un supuesto sueño que habría tenido Wordsworth y que para él en realidad fue una invención. No fue un sueño porque está como demasiado bien diagramado. Sin embargo, Borges dice que Wordsworth decía tener visiones, tenía cierta locura, y entonces cuenta una en particular, que es cuando venía de vuelta, pasaba de vuelta de su casa, por las ruinas famosas de Stonehenge en Escocia, y supuestamente Wordsworth habría visto ahí los sacrificios que realizaban los druidas muchos siglos atrás. De modo entonces que Borges dice que era un hombre particular, extraño, Wordsworth. Bien, después pasa un poco a hablar de Coleridge. Como les decía en el video anterior, Borges en realidad va y viene, no es que habla solo de un autor y después de otro. Pero bueno, Coleridge, por ejemplo, ya lo nombró y ahora vuelve a decir, por ejemplo, dice que junto a Carlyle fue quien reveló la poesía y la filosofía alemana a los ingleses, a Inglaterra. Y dice que incluso recobró el sentimiento sajón que tenía Inglaterra, porque dice que se había casi olvidado Inglaterra de su origen sajón, y Coleridge entonces le devolvió esa reminiscencia. Además, más tarde los ingleses, junto con los alemanes, fueron compañeros de armas en Waterloo contra Francia. Y bueno, Coleridge y Wordsworth leyeron mucho a los románticos alemanes, especialmente a Schelling y Fichte. Y también Coleridge tradujo a Schiller, un gran dramaturgo alemán. Luego Borges habla de un poema en concreto de Coleridge que vendría a ser como una especie de divina comedia. Luego también analiza otro poema. No me detengo en los análisis de cada uno de los poemas porque si no los videos durarían mucho y la idea es que ustedes lean este libro en lo posible. Y entonces de este otro poema dice Borges que en realidad es intraducible por el extraño argumento que tiene y además por la musicalidad admirable que tenía Coleridge y este poema. Por último, Borges dice que Coleridge fue un gran lector de Spinoza, que era panteísta, y dice que Coleridge aplica ese panteísmo a Shakespeare, porque dice que Shakespeare puede ser concebido como una sustancia plástica que, digamos, es capaz de adoptar cualquier forma. Así lo describe Coleridge. Y bien, esa ha sido la bolilla número 7 relacionada a los románticos. Y la próxima es la bolilla 8, que trata sobre William Blake, Carlyle y Charles Dickens. Si les gusta el video, como siempre les digo, denle like, comenten y bueno, nos vemos en la próxima.